cosas que... Oiga, Nuestro invitado el día de hoy, ya en esta mesa de diálogo, le damos la bienvenida a nuestro panelista de los días viernes, el doctor Byron López Castillo. Conocido ya por ustedes, por su invalorable aporte a visiones y análisis de temas que se debaten a nivel de la opinión pública, a nivel nacional. Es miembro del Foro de Seguridad Jurídica, la independencia de la justicia. ¿Cuánto y de qué manera y por tanto tiempo el país y los ciudadanos reclaman independencia de la justicia? Pero más allá de eso reclama seguridad jurídica. Y hoy la sociedad ecuatoriana exige, demanda que el tema de la seguridad en los distintos niveles, económico, jurídico, la seguridad general para los ciudadanos, son prioritarios como una condición de convivencia social armónica. Y el foro en el cual es miembro el doctor Byron López, junto a notables profesionales del derecho, está empeñado y ha trabajado en realizar propuestas a los organismos respectivos para justamente garantizar esa seguridad jurídica, para generar independencia en la justicia, fundamentalmente para generar una estructura a nivel de la justicia ágil, eficiente y oportuna. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, distinguida audiencia. Yo quiero en esta mañana, dentro del corto tiempo que se dispone en esta programación, destacar algo que lo encuentro sumamente interesante y trascendental para la vida jurídica del Ecuador. Es un hecho innegable que la justicia en el Ecuador dejó de ser independiente a consecuencia, entre otros aspectos, de la metedura de mano en la justicia por parte del expresidente Rafael Correa. Esta frase que él lanzó tan claramente no tuvo una actitud de respuesta de ningún sector del derecho, o sean profesionales del derecho, colegios de abogados, academias de abogados, para hacerle ver al expresidente que lo menos conveniente que podía hacer es declarar que él metería las manos en la justicia, como efectivamente las metió. Y a consecuencia de que nadie le dijo oportunamente lo absurdo de ese criterio, es que el país ha contemplado una administración de justicia que ha sido orientada hacia los designios del poder político. Se persiguió a los adversarios al régimen, se iniciaron juicios penales contra la prensa corrupta, voces de distinguidos periodistas fueron acallados a consecuencia de los juicios penales que se les instauraba por cosas totalmente intrascendentes. Se llegó al extremo de que, creada la ley de comunicación, que ha sido calificada muy bien como ley mordaza, un organismo se encargó de sancionar a toda la prensa por todo lo que él creía que no era de acuerdo con el criterio del régimen político de entonces. Esto no podía continuar así, esto tenía que terminarse. Y el pueblo ecuatoriano el día 4 de febrero de este año acudió a las urnas para votar en consulta popular por algo que es trascendental: la constitución de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y un nuevo Consejo de la Judicatura, los dos transitorios, con el objeto de que ellos cumplan el mandato popular, que fue ¿cuál? Que hagan un análisis exhaustivo, una evaluación de todos los organismos que fueron designados o nombrados por el anterior Consejo de Participación Ciudadana y por el Consejo de la Judicatura, para que de encontrar
méritos suficientes para que esas personas hayan sido designadas mal, o hayan actuado indebidamente, o hayan violentado la ley, el derecho y la Constitución, sean cesados y en su reemplazo designados otros funcionarios. Esto está cumpliendo a cabalidad tanto el Consejo de Participación Ciudadana como el Consejo de la Judicatura en Transición. Es innegable que el país está apoyando la gestión de estos dos organismos. Habrá voces disímiles que dicen que no están bien, que son voces provenientes de los sectores afectados o de los sectores que creen que ellos eran la divina pomada, como dicen los muchachos. Esta actuación de estos dos organismos de transición está dando resultados positivos, y desde esta columna y desde el Expreso en donde escribo, siempre me inclino para exigir a la sociedad que se involucre en esta lucha por la independencia de la justicia, porque si no hay justicia no hay paz, dijo un autor. Si no hay seguridad jurídica no se puede hablar de un progreso coherente de los pueblos. La única manera de encontrar el camino verdadero de la superación económica, ética, política, social, es con una verdadera seguridad jurídica. ¿Qué debe entenderse por seguridad jurídica? El imperio permanente de la ley, del derecho, de la Constitución de la República. Pero cuando se violenta la ley con cualquier pretexto, cuando se nombran jueces a dedo para que vayan a sentenciar a las personas que el poder político les ordena que sentencien, entonces no hay seguridad jurídica. ¿Y qué sufre la sociedad? Que no encuentra en la administración de justicia el medio apropiado para conseguir que se enderecen los entuernos de la vida diaria. Con este preámbulo poco cansado para la audiencia, lo que quiero decir es que aquí en Guayaquil se constituyó un grupo de abogados como consecuencia de la brillante idea que tuvieron otras personas, los doctores Antonio Parra Gil, el doctor Jaime Ortega Trujillo, la doctora Patricia Ventimilla, el doctor César Cabezas, se me escapan los nombres. Tuvieron la brillante iniciativa de hacer un foro en Guayaquil. Y usted, pues, doctor, también. No sea modestamente formo parte, muchas gracias. Era para mí muy delicado autonombrarme, pero formo parte de ese grupo, me siento muy honrado y complacido con lo que estamos haciendo. Este grupo tuvo su primera reunión en Guayaquil en el Paraninfo Leonidas Ortega Moreira, que funciona en la calle Tomás Martínez y Rocafuerte. Asistieron más o menos 200 personas, de las cuales la mayoría eran abogados, invitados inclusive de otras ciudades. Estuvieron de Ambato, de Portoviejo, de Riobamba, de Cuenca, de Machala, que vinieron a esta reunión con el propósito de sumarse a este propósito. Y ahí surgió la idea, que consta en el documento original, de ponerle a este movimiento por la independencia de la justicia y por el retorno de la dignidad para con el abogado que ejerce la profesión, que ha sido vilmente atacada por mecanismos que atentan contra el libre ejercicio de la profesión. Como consecuencia de esto, entonces, han habido una serie de reuniones que dieron por objeto que todos aportemos con sugerencias, porque si algo fue fundamental en este grupo al que me refiero, fue que planteamos la necesidad histórica de que en el Ecuador ya debemos de ser los permanentes quejosos, que solamente vivimos quejándonos, que solamente vivimos llorando sobre la leche derramada. Convinimos que esa política no conduce a nada que no sea a más desasosiego e intranquilidad. Y nos pusimos como meta la de plantear sugerencias, hacer propuestas concretas, posiblemente muchas equivocadas, pero bien intencionadas, para que haya lo que buscamos: la independencia de la justicia y el retorno de la seguridad al abogado que ejerce la profesión de abogado, que es un sacerdocio. Al abogado y a los ciudadanos. Y también a los ciudadanos pedirles que ayuden en esta idea. ¿Y por qué le hago esa reflexión? Porque acabo de leer algo muy importante en este libro,
de la autoría del doctor. Entre paréntesis, le debo indicar al público que me escucha que he dejado en la mañana de hoy aquí, en esta mesa de opinión, a Alcides y a Stalin, un documento contentivo de todo lo que ha sido materia de este trabajo que hemos efectuado a lo largo de más de 4 meses. Está contenido en un documento que se llama Seguridad Jurídica y la Independencia de la Función Judicial. Y aquí constan las sugerencias que va a indicar cuáles son más adelante. Parte importante, usted la va a indicar, pero cuando habla también de los abogados, y yo le pregunté, y los ciudadanos, es fundamental para todo esto comprender, vivir y sentir los conceptos de tutela judicial efectiva. Qué interesante esto. Sí. Usted descríbalo. ¿Qué pensamiento? Porque la sociedad confía en la justicia, confía en los jueces, en los fiscales, en los operadores de justicia, como también confía en los abogados que ejercemos la profesión. Nosotros somos simplemente seres humanos, los abogados. Y los jueces y los fiscales también son abogados. Y primero son abogados antes de ser jueces y fiscales. Y por lo tanto deben comprender que el paso de ellos por la administración de justicia es muy temporal. Pueden retirarse, jubilarse, etcétera, y seguirán siendo abogados. Entonces tienen la necesidad imperiosa de entender que por encima de todo está el imperio de la justicia y la independencia judicial. Con motivo de esta serie de reuniones, el doctor Aquiles Rigail Santisteban, miembro del Consejo de la Judicatura en transición, tuvo la gentileza de invitarnos para que nos reunamos con él, como ya lo hicimos la semana antepasada aquí en Guayaquil, en el local de la Judicatura, en el último piso de la Corte de Justicia de esta ciudad, para con él conversar y hacerle llegar nuestras sugerencias para que se las transmita al Consejo de la Judicatura transitorio. El doctor Aquiles Rigail nos atendió con la gentileza que lo caracteriza. Fue una sesión más o menos de unas 3 horas de duración, en donde expusimos ampliamente los propósitos, los fines y fundamentalmente las sugerencias. Perfecto. Le entregamos ese libro también a él. Se fue a Quito, habló con el doctor Merlo y los demás miembros del Consejo de la Judicatura en transición y nos invitó mediante correos electrónicos para que vayamos el día miércoles 23, la próxima semana, a las 10 de la mañana, en que vamos a ser recibidos este grupo de abogados de Guayaquil por el Consejo de la Judicatura Transitorio, para personalmente entregarle al doctor Merlo y por intermedio de él a los demás miembros de la Judicatura las propuestas, las sugerencias que tenemos en mano, para que ellos las acepten, las estudien, se las estiman conveniente, les den paso a lo que les pedimos, pero fundamentalmente para explicarle que hay un grupo humano aquí en Guayaquil y en el resto del país que ya estamos cansados solamente de quejarnos y que tenemos, como dije hace un momento, la necesidad imperiosa de entregar sugerencias, propuestas, ser proactivos, no simples llorones. Usted, en uno de sus artículos en el diario El Expreso, que lo recoge este trabajo de la seguridad jurídica, la independencia y la justicia, hace un exhorto a los abogados del país. Estamos en la obligación ineludible de empujar a los colegios de abogados existentes en el Ecuador a llevar a cabo una intensa campaña orientada a devolver la institucionalidad al país y de manera preferente volver a contar con una función judicial independiente en la que nadie, por muy poderoso que sea, vuelva a meterle la mano. Sí, es un artículo mío del Expreso que han tenido la bondad de incluirlo, entre otros, en este documento que le estoy entregando a usted. Es una descripción de las realidades que vivimos. Así es. Así es. Nosotros los que ejercemos la profesión, y yo tengo 50 años de ejercer la profesión de abogado, mi vocación fue siempre ser abogado, no me gustó ser juez ni fiscal, porque he preferido estar litigando causas ajenas, que es importante, para hacer lo que decía el doctor Jorge Zavala, utilizar la espada para clavarla en el corazón del asesino y el escudo para defender al inocente. Bueno. Esa es una actitud permanente de los abogados, que asumimos la defensa de problemas ajenos, pero lo asumimos con fe, con pasión, con ardor, porque es indispensable que triunfe la justicia. Con este criterio, entonces, es que escribí lo que usted acaba de leer y me ratifico en ello, y he recibido
el beneplácito, el apoyo, el aplauso, la gentil deferencia de colegas, amigos, que están totalmente de acuerdo. Y debo indicar aquí, como motivo de esta conversación, que este grupo de gente que iniciamos este movimiento tiene en este momento un respaldo multitudinario, llamémoslo así, de casi todos los abogados de Guayaquil, que nos llaman permanentemente para unirse en esta tarea. Unirse en esta tarea, al margen del Colegio de Abogados de Guayaquil, que lamentablemente no ha cumplido la función histórica que le corresponde cumplir, cuál es la defensa de los abogados, por razones que no son del caso de notar en este momento. Entonces, para concluir esta pequeña intervención de esta mañana, me voy a permitir indicarle a la ciudadanía cuáles son los puntos que sugerimos nosotros que deben cambiarse para que haya una independencia de justicia y un mejor respeto y trato al abogado que ejerce la profesión. En primer lugar, en lo tocante al ejercicio de la profesión, le estamos planteando al Consejo de la Judicatura, y en la mañana que hablamos con el doctor Rigail ya le planteamos y él aceptó de buen agrado que eso tiene que ser inmediatamente superado. Y así lo vamos a insistir en Quito. ¿A qué me refiero? La Ley Orgánica de la Función Judicial tiene un capítulo que trata de la judicatura. Y en este capítulo le da al Consejo de la Judicatura la capacidad de juzgar al abogado en el ejercicio de su profesión. Así es. Esto no puede ser, y en esto es donde todos los abogados estamos de acuerdo. Nosotros no somos parte de la función judicial, no somos jueces, fiscales, amanuenses, secretarios. Solo una pregunta: ¿quién juzga la mala práctica de un profesional? No solamente abogados, ahí voy allá, médicos y todo eso. Allá voy. Sí. En el caso concreto nuestro, no tiene por qué juzgarnos la judicatura. Correcto. Por mucho que nos equivoquemos en el campo de la actividad profesional o porque cometamos delitos que podemos cometer como seres humanos en el ejercicio de la profesión. Para eso existen los tribunales de honor de los colegios de abogados de todo el país. Hay una ley de federación de abogados que contempla que el tribunal de honor de cada colegio provincial es el que tiene la capacidad para juzgar a su socio cuando él se ha equivocado de buena o de mala fe, dolosa o culposamente en el campo de su profesión. Le voy a poner un ejemplo de la cotidianidad, porque esto es muy interesante. Hay abogados que cogen un caso, asumen la defensa de un ciudadano, se compinchan con el otro abogado de la otra parte, llegan a una negociación con ellos, entre abogados, y condenan al defendido. El abogado no lo puede condenar. No, condenan porque no hace lo que tiene que hacer en la defensa y es condenado el defendido. Entonces, si tal cosa sucede, que es muy posible, es muy lamentable que sucediera, pero somos seres humanos, nos equivocamos, metemos la pata. ¿Quién lo juzga? La persona que se sienta... Un código ético que usted me dice que puede ser el código. Hay un código ética profesional y un tribunal de honor del Colegio de Abogados en todo el país. La persona que se sienta perjudicada por una gestión profesional como la que usted anota, puede y debe acudir al tribunal de honor del colegio al que pertenece ese abogado y denunciar la conducta indebida, ilegal e inmoral de él. Y el tribunal de honor aboca conocimiento de la denuncia, inicia un proceso de investigación y llega a un juzgamiento del profesional en el campo de la profesión. Y si este abogado cometiere, a consecuencia de lo que usted anota, algún delito tipificado por la ley penal, perfectamente cabe el enjuiciamiento penal por parte de los jueces. Correcto. Hay dos herramientas entonces de juzgamiento. Así es. Yo tuve el honor de ser varias veces miembro del Colegio de Abogados de Guayas, en la época de Zavala Vaquerizo, del Mundo Durán Díaz, de Jacinto Velázquez, etcétera, entre otras personalidades jurídicas de la ciudad, y conocíamos denuncias de ciudadanos que llegaban a nosotros a ponernos en conocimiento de la conducta indebida de un profesional. Abríamos un expediente, lo llamábamos de este abogado para que explique lo que decía la denuncia. Él se defendía y si llegaba al convencimiento de que él no había actuado como decía la denuncia, nos pronunciábamos a favor de él. Correcto. Pero tuvimos casos donde efectivamente se probó la conducta indebida de ese abogado y tuvimos que sancionarlo de acuerdo con la ley de abogados y por parte del Tribunal de Honor. Perfecto. Continúe. Entonces, eso es lo que le pedimos aquí, que esta disposición de la ley orgánica de la función judicial sea derogada y el doctor Aquiles Rigail
y entiendo que lo aceptará también el Pleno, aceptó esto de mil amores. Correcto. Otro, el error inexcusable. Eso es otro tema. El error inexcusable, ¿qué es? Un juez, es el error que comete un juez. Es inexcusable porque comete un error de derecho. Para que haya error inexcusable debe haber la violación de la ley de la Constitución por parte del juez, ya sea por ignorancia, por mala fe, por dádivas, por corrupción. Comete un error inexcusable. Pero ¿qué resulta? Que el Consejo de la Judicatura reformó el artículo pertinente para que la Judicatura sea la que juzgue al juez que cometa el error inexcusable. Eso no puede ser. ¿Quién debe juzgar al juez que cometa un error inexcusable? Un juez superior a él. Porque la Judicatura no tiene capacidad de juzgamiento. Es una institución de carácter administrativo y disciplinario para ver la conducta de los jueces. Que se atrasen, que no cumplan, que vayan ebrios, exagerando la nota. Cualquier acto indisciplinario que cometiere lo puede sancionar la Judicatura. ¿Quién le amplió pero no a un juez que cometa un error inexcusable. ¿Y quién le amplió estas competencias? La Judicatura pidió, claro, y reformaron el artículo pertinente, se me escapa el número, para también incluir los jueces. Y entonces, con el pretexto del error inexcusable, se han sancionado a un sinnúmero de jueces en el país que ahora están reclamando su reposición a los cargos, porque fueron calificados por error inexcusable cuando ellos no cumplían la orden que le daban desde Fue una herramienta arriba. de persecución. Ya, otro ejemplo para la defensa del abogado. Siempre tuvimos nosotros el acceso al secretario y al juez de la Judicatura para conversar con él los problemas propios del proceso que maneja. Ahora está prohibido que el juez acepte la visita de un abogado y el secretario. Claro. Entonces estamos en el limbo. Claro, hicieron eso porque de todas proponemos y el doctor Aquiles Regueil lo aceptó y lo haremos el día miércoles, insistir en el acceso que el abogado debe tener, por lo menos ante el secretario. Muy bien. Porque ahora, ¿quién nos atiende? Un coordinador que es electricista, ingeniero mecánico, no es abogado y no entiende el tema. Y entonces el abogado está en el limbo frente a este problema. Muy bien, doctor, es un gran aporte que ustedes están haciendo pues realmente para ordenar el tema de la justicia en el país. Se quedan algunos temas que posteriormente vamos a seguir analizando. Gracias por haber estado con nosotros. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguayo en Vivo. Gracias también, señoras y señores.